Muy bien, estimados. Hoy vamos a utilizar el programita del Linkey para poder resolver una de las ejercicios de este capítulo 3, que es un ah, síntesis de dos posiciones, utilizando el apartado 3.4, que es para la síntesis dimensional, donde pues se pretende determinar las longitudes o las dimensiones de unos eslabones. Pues va a ser un arreglo de 4 barras para lograr un movimiento deseado. En esta ocasión el movimiento deseado pues es un ángulo en particular, ¿verdad? Un valor angular. Aquí están los pasos para que ustedes los puedan seguir. Y aquí más o menos la construcción geométrica. Nosotros vamos a utilizar el programa para poderlo hacer, ¿no? Entonces el ejercicio este nos da 45 grados. Yo voy a hacerlo un tanto diferente. Lo vamos a hacer de, qué sé yo, 50 grados, ¿no? Y nos dan aquí que debemos desarrollar un mecanismo de tipo brazos de 4 barras que controle pues ese desplazamiento angular, es decir, este θ 4 va a ser un valor conocido. Entonces para ese fin vamos a utilizar este programita y por defecto les da ese puntito de apoyo que lo pueden conservar, lo pueden dejar por ahí. En este caso pues yo lo voy a eliminar, voy a dejar ahí. Aquí en algunas ocasiones aparece una pequeña regla que ustedes pueden, ah, si quieren ustedes pueden mostrarla o no, ¿verdad? Entonces yo en esta ocasión la voy a dejar por ahí. Mira, pueden dejar ustedes ahí mostrar las dimensiones o no, ¿verdad? O dejarlas ahí como autodimensión. Pues bueno, entonces para ese fin, pues el ángulo que yo voy a elegir van a ser 50 grados. Y por otro lado, si ustedes se fijan aquí los ejes fijos de rotación de nuestro mecanismo de 4 barras que están aterrizados, pues están representados por O2 y O4. Donde aquí hay una línea que no está inclinada, no está alineada con los ejes cartesianos. Para nuestro ejercicio, si yo voy a alinear um, estos ejes, los voy a colocar eh, voy a colocarlos alineados de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Para ello, pues antes de dibujar los mecanismos, pues como tengo que dimensionarlos de alguna manera, voy a dejar mis unidades en milímetros. Pueden cambiarlas ustedes a qué pulgadas o milímetros, pero yo la voy a conservar en milímetros. Y, perdón, la parte geométrica de este programa no es tan simple, um, pero antes de crear los eslabones yo voy a dibujar más o menos el control y voy explicándoles más o menos paso a paso cómo van a ir haciendo. Pues bueno, lo primero que voy a insertar va a ser un valor angular para determinar qué ángulo es el que deseo yo controlar, ¿verdad? Entonces en este caso pues aquí nos da 3 puntos donde nos da el vértice y dos valores por ahí. Yo los puedo cambiar, por ejemplo, podría colocarlos así, ¿verdad? Y si toco el centro, pues ahí me dice cuál es el punto donde está localizado, ¿verdad? Entonces pudiese yo colocarlo aquí en este punto 0, ¿verdad? Y si está arriba 5, pudiese bajar. Aquí tengo la cuadrícula, nos rastrea, ¿verdad? Ese valor ahí. Pues bueno, aquí para este efecto no vamos a ser tan precisos porque necesitamos movernos muy lentamente y para efecto del video lo voy a hacer un poco rápido. En esto voy a cortarlo un poco y voy a controlar yo 50 grados, entonces voy a dejarlo a 25 grados eh, bueno, a 25 por lado, ¿verdad? Entonces por ahí tengo, bueno, mis ojos no me ayudan bien, voy a dejarlo ahí aproximadamente en 25, ¿verdad? Más o menos por ahí. Me quedan 26, así que lo he acercado un poco más. Voy a dejar por aquí voy a cortar esto, de repente sea mejor hacerlo así. Para dejar ahí más o menos unos 25, que por aquí están estos grados, ¿no? Por ahí, más o menos por ahí, ¿verdad? Y luego voy a mover la otra línea para compensar mis 50 grados, ¿verdad? Para construir ahí mis 50 grados. Voy a dejar casi a la misma altura, procurando dejar esto ahí a la misma altura. Yo voy a controlar 50 grados. El ejercicio que está en el libro pide un control ah, de 45 grados. Yo voy a controlar aquí 50 grados aproximadamente. Ahora que ustedes con un poco más de cuidado pueden hacerlo. Pues bueno, entonces este será el ángulo que voy a colocar mi control y para esto pues voy a elegir aquí una línea en donde pues voy a colocar su punto de origen ahí
y vamos a colocar aquí una longitud, ¿verdad? Otra vez voy a calcar más o menos el ángulo para que me quede con un poquito más de cuidado, ustedes pueden hacerlo. Y aquí pues puedo mostrar, en las propiedades puedo pedirle que, perdón, ahí esa línea, puedo pedirle que me lo use para medida o para una medición, ¿no? Que me muestre la longitud. Entonces ahí me está mostrando la longitud, que es 4.1, y en este caso pues sería en milímetros. Yo lo voy a hacer un poco más grande. eh, no sé, se me ocurre, no, aquí lo he movido sin mucho cuidado, entonces voy a agarrar este puntito, este extremo, y lo voy a mover acá. Esa línea las he dejado demasiado chicas, así que voy a utilizar, qué sé yo, voy a utilizar una línea de control de 6 milímetros, era muy pequeño. Pues si ustedes lo multiplican en una escala de 10, pues entonces tendrían ahí ustedes a 60 milímetros, pero porque no me fijé muy bien en el tamaño, lo he dejado ahí de esa medida. Aquí más o menos puedo tener 6.079, más o menos a la misma distancia, ¿verdad? Entonces ahí puedo, vean que van a tener ligeras diferencias. Si ustedes le dan un zoom, posiblemente encuentren pequeñas diferencias, pero para efecto de clase pues lo voy a dejar de esta manera. Un clic sostenido pueden mover ustedes toda la pantalla. Puedo cambiar de nueva cuenta que las propiedades que ya no sean de medida, sino que simplemente me muestre la longitud de la línea. Esta es la construcción geométrica. Y este es muestra los extremos que van a ser controlados por el eslabón de salida, el que se va a comportar como un balancín, ¿verdad? Que yo necesito que la salida tenga un control de 50 grados. Pues bueno, repito ese procedimiento para una nueva línea, donde pues esta será un poquito más fácil porque pues ya tendré ahí dos, eh, más o menos a la misma distancia, y esta puedo pedirle otra vez que me muestre la medida, y tengo 6.049 por ahí, que tendría que tener más o menos la misma distancia de esta. No sé si ustedes se fijan, está más o menos a la misma altura. Entonces voy a cambiarlo aquí, a quitarle la marca de medición, y ahí están más o menos a la misma altura. Esta está un poquito, quizá no tan alineada como la otra, así que voy a tratar de alinearla un poco, ¿verdad? Para que tenga la misma dirección, por ahí, más o menos por ahí, ¿verdad? Más o menos por ahí están alineadas. Ahora pues voy a cambiarlas como líneas y lo voy a dejar ahí. Muy bien, ahí tengo entonces el movimiento que hará nuestro eh, balancín, ¿verdad? Ese será el control que se moverá para un lado y para otro. Y para ello vean bien que voy a trazar una línea que sea coincidente con esos, o que pase por esos dos puntos, que en nuestro caso es horizontal, y lo he tratado de que sea así, ¿verdad? Va a ser horizontal, aunque este valor angular, como lo muestra la figura, puede estar, el eje no necesariamente tiene que ser vertical, ¿verdad? Puede ser un eje oblicuo. Pues bueno, entonces voy a trazar una línea. Como sé que son horizontales, entonces la línea que voy a trazar, una nueva línea, solamente la voy a trazar desde este punto hasta un punto prolongado aquí hacia la derecha, y ese punto donde va a estar colocado pues va a ser uno de los eslabones, que pues aquí nos indica que sería sobre esta trayectoria pues va a estar uno de los eslabones. Eh, y bueno, básicamente en esto consistiría el mecanismo. Aquí yo podría construir ya las barras para poder ensayar nuestro ejercicio. Pues si ustedes se fijan ahí, yo voy a elegir un punto sobre esta línea, ¿verdad? Que la he trazado por ahí, un punto para elegir mi centro de rotación O2. El punto de rotación O4 lo he seleccionado al principio. Y la manivela, la longitud de la manivela, pues será la mitad de este desplazamiento. Si ustedes se fijan ahí, la mitad de este desplazamiento de B1 a B2, que ya lo conozco por acá, pues puedo medirlo, ¿verdad? Pudiese medirlo, ¿verdad? Desde este puntito. Vamos a ver si no me he equivocado. Vamos a moverlo un poquito mejor por aquí para ser un poquito más precisos, ¿verdad? Tengo esto por acá y tengo ese por ahí. Vamos a ver, puedo mejorar un poco la distancia, por ahí está. Son alrededor de 5.150, ¿no? Esa medida la voy a grabar por aquí en algún lado. 5.1 lo voy a dejar. 5.1, y si lo divido sobre 2, pues entonces la longitud de la manivela es 2.55. Voy a ahorrar esta distancia. Bueno, aquí tengan cuidado con quererla borrar, porque en algunas ocasiones se borra completo, ¿no? La manivela entonces es 2.55, y justamente en esta línea es donde va a quedar colineal, ¿verdad? O nos muestra las posiciones extremas, ¿verdad?
Por ejemplo, una posición extrema sería que la longitud de la manivela es desde O2 hasta A1 y el eslabón 3 mide desde A1 hasta B1, ¿verdad? Cuando están colineales muestra su posición máxima. Pues entonces yo lo que voy a hacer es agregar, bueno, de hecho aquí pudiese borrar esto y construir directamente en mis eslabones, ¿verdad? Que van desde este puntito y totalmente horizontal hacia este lado y lo voy a colocar en cualquier posición. Lo voy a colocar aquí en una posición de 10.41. Si quiero ser un poquito más preciso en las medidas, pues entonces le doy un poquito de zoom aquí para poder movernos un poquito mejor. Supongan que lo voy a dejar aquí en 9, supongamos, ¿no? Y después de este eslabón, pues debo decirles que para dejarlo en la posición extrema voy a cambiar este puntito H, perdón, voy a cambiar el punto H de este eslabón y lo voy a conectar con este punto, perdón, vamos a conectar H con este punto en su posición máxima, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ser lo más preciso posible. Por ahí está el puntito, ¿verdad? Y voy a dejar esta línea de acción totalmente horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo más o menos por acá, a 12. Pues tengo entonces, este sería el eslabón 3, este sería el eslabón 4. Y aquí yo voy a agregar un tierra con un eslabón giratorio que incluye un motor, ¿verdad? Para poderlo ensayar. Entonces esta manivela pues yo ya la conozco, recuerden que la longitud es 2.55 y va justamente colocado en a esta misma altura. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque si yo uno los puntos no necesariamente significa que tienen una relación de rotación, así que para ello seleccionen primero los puntos y dependiendo del orden que los usen, por ejemplo, si yo toco primero la I y luego la G, en estos puntos si le doy join o juntar, pues se mueve eh, el punto café al punto azul. Si lo hacen en el sentido contrario, si tocan primero G y luego I, y al unirlos, entonces mueve el otro eslabón. Así que tengan cuidado el orden en que lo hacen, ¿verdad? Así que voy a unir esto, y esto pues ya lo conocemos, tiene que ser 2.55. Entonces nos retrasamos por aquí para que más o menos nos dé 2.55, que es aproximadamente por ahí, ¿verdad? 2.55. Más o menos por ahí. Bueno, 2.50, pues no vamos a ponernos muy estrictos con las medidas. Pues bueno, entonces yo puedo mostrar aquí algunos detalles, por ejemplo, las dimensiones las puedo dejar o las puedo mostrar. Y me faltaría entonces, aquí yo tengo ya dos eslabones, uno, dos eslabones, y me faltaría el tercero que va desde aquí hasta este punto, y el tierra pues sería el eslabón número 4 o a efecto del programa que hemos visto, pues sería el eslabón número 1. Así que voy a insertar un eslabón que también tenga un tierra, ¿no? El tierra lo voy a colocar pues justamente en este punto, justamente por ahí. Y este pues lo voy a acercar aquí y voy a conectar, ¿verdad? Recordando, mantengo la tecla control presionada, presiono J y H y le doy juntar. Bueno, aquí hubo algo aquí que no funcionó bien. Bueno, voy a ocultar, algunas veces las líneas tienen alguna dificultad, entonces voy a ocultar las líneas de desplazamiento, voy a ocultar también las dimensiones para que no me rastree ninguna de ellas y me queden solamente las barras. Entonces ahora vamos a juntar este con este y vamos a decirle que los junte, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya la unión ah, del mecanismo, ¿no? Entonces en este punto yo pudiese mostrar otra vez todos los detalles, por ejemplo las dimensiones, ahí me dan todas las dimensiones y aquí tengo la longitud de las cuatro barras, ¿verdad? La primera de ellas que ya la conocíamos, que habíamos definido como 6, aquí me da 60.71 aproximadamente. Tengo la manivela que es 2.50, este es el acoplador que mide 12 o 12 prácticamente, ¿no? Y este mide 13.2, así que podemos aquí probar la condición de Eraso, ¿verdad? Para ver si funciona. Este mecanismo aquí, como a pesar de que sea un punto base, este yo lo puedo mover, así que para asegurarme de que no se mueva, puedo darle un clic sobre él, un clic derecho y decirle que lo bloquee, para que este puntito pues no se mueva más. Lo mismo puedo hacer con este para que pueda bloquearse y puedo darle OK. También voy a mostrar aquí los dibujos para que vean cómo funciona el mecanismo. Podemos probar la condición de Eraso para ver si este realmente es un mecanismo de tipo brazos. La suma del eslabón más corto, 2.5 más 2.5 más 13.2, que nos da un total de 15, tiene que ser menor
a la suma de 12 más 6, que son alrededor de 18, ¿no? Entonces significa que sí es un mecanismo de tipo brazo. Entonces si lo echamos a andar ahí, entonces el mecanismo nos quedaría de tipo brazo. Vean, aquí van a haber pequeñas diferencias porque recordarán ustedes que lo hemos hecho aproximadamente. Si tienen un poquito más de cuidado, pues estos puntos quedarán justamente en el control que ustedes quieren, ¿verdad? Noten ustedes ahí entonces que el desplazamiento de este eslabón, que sería el de salida, ¿verdad? Se mueve entre las condiciones que hemos dicho. Si ustedes lo hacen con un poquito más de paciencia, serán un poquito más acertados en los puntitos que están por ahí. Mecanismo barra, pues el de color café, nos da manivela, se comporta como una manivela. El acoplador, ¿verdad? Se comporta como una biela o es, con dos centros fijos, perdón, dos centros móviles de rotación, mientras que el balancín, pues es el que la salida que nosotros deseamos controlar, que en este caso pues yo decidí que fuesen 50 grados. Muy bien, entonces con esto finalizamos la primera parte de esta síntesis gráfica de eslabonamiento con un control de dos posiciones a partir de su valor angular, en el entendido de que el motor está conectado directamente a la manivela, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto terminamos nuestra primera presentación.